¿Se puede embotellar la soledad? Julián Vargas, a sus 70 años, a veces creía que sí. La sentía condensada en el aire de su piso sevillano, en el barrio de Triana, un aroma agridulce a recuerdos y a polvo fino sobre los muebles que Elena, su difunta esposa, tanto había cuidado. Desde que ella se fue hacía ya 3 años, los días se habían vuelto una sucesión de horas largas, apenas interrumpidas por el tintineo de las cucharillas en el bar de abajo o el eco de los pasos en la calle Betis, tan llena de vida ajena. Su pelo, antes oscuro y abundante, ahora era una pelusa cana y rala que dejaba entrever el cuero cabelludo. Una vieja lesión de sus tiempos de carpintero le había dejado una cojera en la pierna derecha, un recordatorio constante de que el cuerpo, como la madera, también se desgasta. Se vestía con una pulcritud casi ritual. Camisas limpias, pantalones de tela. Sus manos, que habían domado la madera con fuerza y precisión, ahora temblaban ligeramente al sostener la taza de café o al intentar acertar con las pequeñas letras de la pantalla de la tableta que sus hijos, Miguel y Carmen, le habían regalado. «Para que veas a los nietos, papá, y te entretengas», había dicho Carmen. Y así, entre fotos de niños que crecían demasiado rápido en la distancia, Miguel en Barcelona, Carmen en Bilbao, y titulares de noticias que parecían hablar de un mundo cada vez más ajeno, Julián navegaba por aquel océano digital. Se sentía como un marinero de agua dulce en un mar hostil, torpe e inseguro. Una tarde gris de noviembre, mientras el olor a castañas asadas se colaba por la ventana entreabierta, un pequeño icono rojo parpadeó en la esquina de la pantalla. Una solicitud de amistad. Sofía Larraín, decía el nombre, junto a la foto de una mujer de sonrisa cálida, ojos vivaces y un cabello rubio ceniza que enmarcaba un rostro que a Julián le pareció el más hermoso que había visto en años, sin contar, claro, el de su Elena. En las otras fotos del perfil, Sofía aparecía en paisajes que Julián solo conocía por documentales: playas de arena blanca, ciudades con edificios altísimos, jardines exuberantes. Decía ser española, de Madrid, pero que vivía en algún lugar de América Latina, gestionando unos negocios familiares de arte y antigüedades tras enviudar. Quería reconectar con sus raíces, volver a España. El corazón de Julián, ese músculo que él creía ya adormecido por la rutina y la ausencia, dio un vuelco. Una mezcla de halago y una curiosidad casi infantil lo invadió. ¿Por qué alguien como ella querría ser su amiga? Quizás, pensó con una ingenuidad que le sorprendió a sí mismo, ella también se sentía sola. Con un dedo tembloroso aceptó. Los primeros mensajes fueron tímidos, saludos cordiales, preguntas sobre el tiempo en Sevilla, sobre su vida. Julián, poco a poco, fue desgranando su existencia, su taller de carpintería ya cerrado, sus hijos lejos, la omnipresente sombra de Elena. Sofía, al otro lado de la pantalla, respondía con una empatía que a Julián le pareció un bálsamo. Ella también hablaba de su difunto esposo, de la complejidad de sus negocios, de su anhelo por el jamón serrano y el sonido de una guitarra española. «Buenos días, Julián. ¿Cómo ha amanecido hoy mi sevillano favorito?», escribía ella cada mañana. Y el día de Julián, antes una extensión gris, se iluminaba. Esperaba esos mensajes como un adolescente espera una carta de amor. Le contaba de sus paseos por la orilla del Guadalquivir, de los geranios que intentaba cuidar en el pequeño patio, tal como lo hacía Elena, del sabor amargo del café que tomaba solo en el bar de Anselmo. Sofía era una oyente perfecta. Jamás lo interrumpía, siempre tenía una palabra de aliento, una frase que parecía leerle el pensamiento. «Te entiendo también, Julián», le escribía. «La soledad es una bestia silenciosa, pero juntos podemos ahuyentarla, ¿verdad?». Y Julián, aferrándose a esa promesa, sentía que una nueva juventud, frágil y digital, florecía en su pecho. Carmen lo notó en sus llamadas semanales. La voz de su padre sonaba diferente, con un timbre más vivo. «Pareces contento, papá. ¿Alguna novedad por Sevilla?». Julián titubeaba. «Bueno, he conocido a alguien, una amiga, por internet». Un silencio al otro lado de la línea. Luego la voz de Carmen, teñida de una cautela que a Julián se le antojó excesiva. «Ah, ¿sí? ¿Y quién es?». «Ten cuidado, papá, que en internet hay mucho engaño. Se llama Sofía. Es una mujer encantadora, muy culta, y viuda, como yo», respondía él a la defensiva, sintiendo cómo la alegría se teñía de una leve irritación. ¿Por qué su hija no podía simplemente alegrarse por él? Sofía, mientras tanto, tejía su red con hilos de seda. Un día, casualmente, mencionó un pequeño contratiempo.
una tasa inesperada para el envío de unos documentos importantes para sus negocios, algo que retrasaba sus planes de organizar su vuelta a España. No es mucho, querido Julián, apenas unos 200 euros, pero es tan molesto tener estos pequeños obstáculos cuando una está tan lejos. Julián no lo dudó. ¿Qué eran 200 euros comparados con la felicidad que Sofía le había devuelto? Se sintió útil, importante. Le preguntó cómo podía ayudarla. Sofía le indicó una forma de transferencia a través de una plataforma de envío de dinero instantáneo, algo que Julián nunca había usado. Con la ayuda de un tutorial que ella misma le envió y tras varios intentos fallidos en el locutorio del barrio, consiguió enviar el dinero. La gratitud de Sofía fue desbordante. Eres un ángel, Julián. No sé qué haría sin ti. Esto acerca un poquito más mi sueño de volver y quizás, quién sabe, de conocerte en persona. La palabra conocerte resonó en la mente de Julián durante días. La idea de pasear con Sofía por el parque de María Luisa, de tomar un vino en alguna terraza de Triana, se convirtió en su más ferviente deseo. Las videollamadas, sin embargo, eran un territorio vedado. Cada vez que Julián lo sugería, Sofía tenía una excusa. Mi conexión aquí es terrible, cariño. Apenas me da para los mensajes. Oh, la cámara de mi portátil se estropeó, y con lo aislada que estoy, es difícil conseguir un técnico. Julián sentía una punzada de decepción, una sombra de duda que apartaba rápidamente. ¿Cómo podía desconfiar de alguien que le había abierto su corazón de par en par? Las fotos de su perfil eran tan reales, su sonrisa tan genuina. Los pequeños obstáculos de Sofía comenzaron a ser más frecuentes. Una inversión que no había salido como esperaba y necesitaba cubrir un descubierto temporal. Un problema con la aduana para liberar unas piezas de arte que formaban parte de su patrimonio. Cada solicitud iba acompañada de promesas de un futuro juntos, de la inminente venta de sus activos que la harían económicamente independiente y libre para volver. Las cantidades aumentaban. 500 euros por aquí, 800 por allá. Julián recurría a sus ahorros, el dinero de la venta del taller, el pequeño colchón que él y Elena habían amasado con tanto esfuerzo. Cada transferencia era un pellizco a su seguridad, pero también, en su mente distorsionada por la ilusión, una inversión en su futura felicidad. Carmen volvió a Sevilla para las fiestas de Semana Santa. Encontró a su padre más delgado, con ojeras profundas bajo sus ojos ahora febriles. La conversación sobre Sofía fue inevitable. «Papá, esto no me gusta nada», dijo Carmen, sentada en la vieja mecedora de Elena, su voz firme pero teñida de angustia. «Nunca la has visto. Solo te pide dinero. ¿No te das cuenta de que puede ser una estafa?» Julián se levantó, su cojera más pronunciada por la agitación. «Tú no la conoces. No sabes lo que significa para mí», exclamó, su voz temblando de ira y dolor. «Es la única persona que se preocupa por mí desde que murió tu madre. Y va a volver, Carmen, va a venderlo todo y vendrá aquí, conmigo». Para demostrarlo, le enseñó en la tableta unos supuestos documentos que Sofía le había enviado. Un contrato de venta de una propiedad en el extranjero, un extracto bancario con una cifra astronómica. Carmen los miró con escepticismo. Los documentos parecían extraños, como sacados de una película. «Papá, por favor». «Déjame en paz», gritó Julián. «No quiero que te metas en mi vida». Carmen se fue de Sevilla con el corazón encogido, dejando tras de sí un silencio aún más denso en el piso de Triana. Unas semanas después llegó el mensaje que lo cambiaría todo. Sofía estaba eufórica. «Julián, amor mío, casi lo tenemos. Ha surgido la oportunidad de vender la totalidad de mis activos en una sola operación. Una empresa importantísima quiere comprarlo todo. Pero hay un último escollo, una comisión de cierre, un impuesto inesperado que debo abonar en las próximas 48 horas. Son 20.000 euros, Julián. Sé que es mucho, muchísimo, pero es lo único que nos separa de nuestra felicidad. En cuanto pague esto, en 2 semanas estaré en Sevilla con el dinero de la venta y te devolveré cada céntimo. Empezaremos de nuevo juntos. ¿Te imaginas mi vida? 20.000 euros. Julián sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Era casi todo lo que le quedaba. La imagen de Elena, su rostro sereno, acudió a su mente. ¿Qué le diría ella? Luego vio la sonrisa radiante de Sofía en la pantalla, sus promesas de un futuro compartido. Pasó la noche en vela, dando vueltas en la cama, el corazón golpeándole el pecho como un tambor enloquecido. Por un lado, la prudencia, la voz de Carmen resonando en sus oídos. Por otro, el vértigo de la esperanza,
la posibilidad de ahuyentar para siempre esa soledad que lo devoraba. Releyó una y otra vez los mensajes de Sofía, cada palabra de amor, cada promesa. Eran un canto de sirena al que le resultaba imposible resistirse. A la mañana siguiente, con ojeras violáceas y un nudo en el estómago, Julián se vistió con su mejor camisa. Caminó hacia el banco como un autómata. La empleada, una joven con gafas que lo conocía de vista, levantó una ceja al ver la cantidad y el destino de la transferencia internacional que él solicitaba a nombre de una empresa desconocida. ¿Está seguro, don Julián? Es una suma considerable. ¿Conoce bien a los beneficiarios? Julián sintió un calor subirle por el cuello. Sí, es un asunto personal, un negocio, masculló, evitando su mirada. La joven no insistió, pero su expresión era de duda. Con la mano temblorosa, Julián firmó los papeles. El empleado tecleó en su ordenador. Hecho. Salió del banco sintiendo una extraña mezcla de euforia y un terror helado que le recorría la espina dorsal. Le escribió a Sofía. Ya está hecho, mi amor. El dinero está en camino. La respuesta de ella fue instantánea, llena de emoticonos de corazones y besos. Gracias, 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 mi vida. Eres el hombre más maravilloso del mundo. Empiezo a hacer las maletas, contando los días para abrazarte. Los primeros días tras la transferencia, Julián vivió en una nube de expectación. Limpiaron el piso a fondo, compró flores frescas, incluso se atrevió a tararear viejas canciones mientras cocinaba para uno. Imaginaba la llegada de Sofía, su encuentro en el aeropuerto, el primer abrazo. Pero los mensajes de Sofía comenzaron a espaciarse. Primero eran excusas vagas, mucho lío con los preparativos del viaje, cariño. Luego, silencios más largos. Julián le escribía ansioso, ¿todo bien, mi vida? ¿Cuándo llegas? Las respuestas eran escuetas, cada vez más frías. Una mañana, el perfil de Sofía Larraín en la red social había desaparecido. El número de teléfono que ella le había dado ocasionalmente y que siempre comunicaba o estaba fuera de cobertura, ahora no daba señal alguna, como si nunca hubiera existido. Julián miró la pantalla de la tableta, la conversación vacía, la foto de perfil de Sofía reemplazada por una silueta gris. Un frío glacial comenzó a treparle por las piernas, un frío que no era el de la mañana sevillana, sino el de la más absoluta desolación. Intentó buscarla con otros nombres, en otras plataformas. Nada. Era como si Sofía Larraín, la mujer que había llenado sus últimos meses de esperanza, se hubiera desvanecido en el aire digital. La verdad, cruda y brutal, lo golpeó con la fuerza de un tren de mercancías. No había negocios de arte, ni propiedades en el extranjero, ni deseo de volver a España. Solo había un vacío en su cuenta bancaria y un agujero aún mayor en su alma. 20.000 euros. Y lo que era peor, la sensación de haber sido un completo imbécil, un viejo ridículo engañado por una cara bonita y palabras dulces. La vergüenza lo consumía, más dolorosa incluso que la pérdida del dinero. ¿Cómo se lo diría a Carmen? ¿Cómo podría volver a mirarla a los ojos? Se derrumbó en el sillón donde tantas veces había leído los mensajes de Sofía, y lloró. Lloró por Elena, por su soledad, por su estupidez, por ese futuro inventado que se había hecho añicos. El piso de Triana, antes lleno de la promesa de una nueva compañía, ahora resonaba con el eco de su propio engaño. Pasaron 2 días antes de que reuniera el coraje para llamar a Carmen. Su voz, al otro lado, sonó preocupada desde el primer hola. «Papá, ¿qué ocurre? Te noto raro». Julián tragó saliva. Las palabras apenas le salían. Carmen, hija, tenía razón. Y entonces todo el dolor, toda la vergüenza, se desbordaron en un torrente de frases entrecortadas y sollozos. Carmen escuchó en silencio, y por primera vez en mucho tiempo, Julián no sintió en su voz ni un ápice de reproche, solo una infinita tristeza y una preocupación honda. «Voy para allá, papá», dijo simplemente. «Tomo el primer avión». Carmen llegó a Sevilla esa misma tarde. Encontró a su padre encogido en el sillón, la tableta apagada sobre la mesita de café como un objeto maldito. Lo abrazó fuerte y Julián se aferró a ella como un náufrago. Poco a poco, con la ayuda de Carmen, fueron reconstruyendo la historia. Revisaron los mensajes, las supuestas pruebas que Sofía había enviado. Visto con la distancia del desengaño, todo parecía una burda farsa. Los documentos eran torpes, falsificaciones, las fotos de perfil probablemente robadas. «Tenemos que denunciarlo, papá», dijo Carmen con suavidad pero con firmeza. Julián se resistió al principio. La vergüenza era demasiado grande. Pero Carmen insistió. «No por el dinero, papá, que dudo que lo recuperemos, sino por ti».
y para que esta gente no siga haciendo daño. Fueron juntos a la comisaría. Contar la historia a un desconocido fue una humillación, pero también, extrañamente, un alivio. El policía que los atendió asintió con la cabeza. No era la primera vez que oía un relato similar. Estafas del amor, las llamamos, muy difíciles de rastrear. Los días que siguieron fueron lentos y grises. Carmen se quedó una semana en Sevilla, cuidando de su padre, cocinándole, simplemente estando allí. Hablaron mucho, más de lo que habían hablado en años. Julián le contó de su soledad, de lo mucho que extrañaba a Elena, de ese anhelo de sentirse querido que Sofía había sabido explotar tan bien. Carmen, a su vez, le habló de sus miedos, de su propia vida ajetreada, de lo difícil que era a veces compaginarlo todo. Una tarde, mientras paseaban por la orilla del Guadalquivir, Julián se detuvo. El sol de la tarde doraba la Giralda a lo lejos. «Supongo que he aprendido una lección, ¿verdad?», dijo con una media sonrisa amarga. Carmen le apretó el brazo. «Todos aprendemos, papá, de una forma u otra». Cuando Carmen regresó a Bilbao, el piso de Triana seguía siendo silencioso, pero el silencio era diferente. Ya no estaba cargado de la febril esperanza de un mensaje que nunca llegaría, sino de una calma melancólica, de una aceptación resignada. Julián guardó la tableta en el fondo de un cajón, junto a las viejas cartas de Elena. Quizás algún día la volvería a usar para ver a sus nietos, o quizás no. A veces, por la noche, la imagen de la sonrisa de Sofía volvía a su mente y sentía una punzada de la antigua herida. Pero ahora era diferente. Ahora sabía que aquella sonrisa no había sido para él, que había sido solo un espejismo en el vasto y a veces cruel desierto digital. La soledad seguía siendo su compañera, pero Julián comenzaba a entender que había soledades más dignas que otras. Y la suya, al menos, ya no estaba poblada de falsas promesas. Estaba simplemente esperando a ser vivida, un día a la vez, con la amarga sabiduría de quien ha amado, ha perdido y a su pesar ha aprendido.